Imagina que existe un libro antiguo, tan antiguo que su origen se pierde en los albores de la historia humana. Un libro que fue excluido de la Biblia, condenado al olvido por generaciones, pero que nunca dejó de resonar en los márgenes de la tradición religiosa. Este libro fue considerado demasiado peligroso, demasiado revelador para ser compartido con la humanidad común. Un libro que, según algunos, contiene las claves para entender los secretos más oscuros y los misterios más profundos del cosmos. Hoy te hablaré del libro de Enoc, un texto apócrifo que ha sido calificado como prohibido, y que contiene relatos perturbadores sobre ángeles caídos, gigantes poderosos y un apocalipsis venidero que pocos han podido imaginar. Para entender el contexto de este libro, tenemos que retroceder miles de años, hasta una época en que la humanidad vivía en su infancia, cuando los hombres apenas comenzaban a entender las fuerzas del universo que los rodeaban. Enoc, el personaje central del texto, es una figura enigmática mencionada brevemente en la Biblia, concretamente en el libro del Génesis. La Biblia nos dice que Enoc vivió 365 años, caminó con Dios y luego fue llevado directamente al cielo sin pasar por la muerte. Pero, ¿qué significa esto exactamente? ¿Qué secretos vio Enoc durante su vida que merecieron su misteriosa ascensión? El libro de Enoc nos da respuestas a estas preguntas, pero no son respuestas fáciles ni confortantes. El libro de Enoc, también conocido como un Enoc para distinguirlo de otros textos atribuidos a Enoc, describe una serie de visiones y revelaciones que Enoc recibió de parte de Dios. Estas visiones incluyen el destino de los ángeles caídos, los secretos de los cielos, la creación del universo y el fin de los tiempos. Uno de los temas centrales del libro es la historia de los vigilantes, un grupo de ángeles que fueron enviados por Dios para observar a la humanidad y protegerla. Estos ángeles tenían una misión clara, vigilar, pero sin intervenir. Pero como en muchas historias de rebelión, algo salió terriblemente mal. Los vigilantes, que eran seres inmensamente poderosos y sabios, comenzaron a desear lo que no les estaba permitido. La belleza de las mujeres humanas despertó en ellos un deseo prohibido, y finalmente, muchos de ellos decidieron desobedecer las órdenes de Dios. Descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando una raza de seres híbridos, conocidos como los Nepilim. Estos seres eran gigantes, con una fuerza descomunal y una sed insaciable de poder y violencia. Los Nepilim no solo alteraron el curso de la humanidad, sino que casi la llevaron a la destrucción total. El relato del libro de Enoc es mucho más detallado y gráfico que lo que la Biblia canónica ofrece sobre los Nepilim. Según el Génesis, los Nepilim son mencionados brevemente como los gigantes que vivieron en la tierra en aquellos días, pero el libro de Enoc va mucho más allá. Los Nepilim no eran solo gigantes, sino seres que causaron un caos inimaginable. Se volvieron extremadamente violentos, devorando todo a su paso, animales, cosechas e incluso a los propios humanos. Estos híbridos, nacidos de la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas, representaban una abominación ante los ojos de Dios, y su existencia alteraba el orden natural de la creación. El caos que los Nepilim desataron en la tierra fue tal que la humanidad se vio atrapada en una espiral de destrucción. Los hombres, que antes de la llegada de los vigilantes vivían bajo la protección divina, ahora se encontraban indefensos ante estos colosos violentos. El libro describe cómo los Nepilim no solo devastaban físicamente la tierra, sino que también corrompían espiritualmente a la humanidad. Los vigilantes no solo engendraron a estos gigantes, sino que también comenzaron a enseñar a los humanos conocimientos prohibidos. Les enseñaron el arte de la guerra, la magia, la astrología y otras ciencias ocultas que los humanos no estaban preparados para manejar. El resultado fue una civilización corrupta y degenerada, donde la violencia y la inmoralidad reinaban sin control. Dios, al ver cómo la tierra se llenaba de maldad, decidió intervenir de manera drástica. Fue entonces cuando Enoc fue elegido como testigo y mensajero de este juicio. Según el libro de Enoc, Dios envió a los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel para poner fin a la corrupción de los vigilantes y sus hijos, los Nepilim. Los arcángeles descendieron a la tierra y capturaron a los vigilantes, encadenándolos en las profundidades del abismo, en un lugar llamado Dudael, donde serían encarcelados hasta el día del juicio final. Los Nepilim, por su parte, fueron destruidos físicamente por el gran diluvio que Dios envió para purificar la tierra. Este diluvio es el mismo que se describe en la Biblia, pero el libro de Enoc ofrece una explicación más detallada. El diluvio fue enviado no solo para limpiar el pecado de la humanidad, sino para erradicar a los Nepilim y restaurar el equilibrio en la creación. Sin embargo, el destino de los Nepilim no terminó con su destrucción física.
Uno de los aspectos más inquietantes del libro de Enoc es su explicación sobre el origen de los demonios. Según el texto, los espíritus de los Nepilim, al ser híbridos de origen celestial y humano, no podían ascender al cielo ni descender al infierno. Estos espíritus quedaron atrapados en la tierra, vagando sin descanso, llenos de odio y rencor. Estos espíritus errantes se convirtieron en los primeros demonios, entidades malignas que buscan atormentar y destruir a la humanidad. Esta versión del origen de los demonios es significativamente diferente de la que encontramos en la Biblia canónica, y es uno de los motivos por los que el libro de Enoc fue considerado demasiado peligroso para incluirlo en las Escrituras. Enoc no solo fue testigo de la caída de los ángeles y de la creación de los Nepilim, sino que también fue llevado en un viaje celestial donde se le revelaron los secretos más profundos del cosmos. Según el libro de Enoc, fue transportado a través de los diferentes niveles del cielo, cada uno más asombroso y aterrador que el anterior. Vio las jerarquías angelicales, el trono de Dios y los misterios del universo que los humanos jamás podrían comprender. Enoc fue testigo de los mecanismos celestiales que regulan el flujo del tiempo, el orden de las estrellas y los ciclos de la naturaleza. Estas visiones son tan detalladas que algunos estudiosos han sugerido que podrían estar relacionadas con conocimientos astronómicos antiguos, aunque otros sostienen que son puramente espirituales. El relato de Enoc sobre los cielos y los secretos del universo va mucho más allá de lo que cualquier otro texto bíblico ofrece. Describe los diferentes reinos celestiales y las criaturas que los habitan, y nos muestra un cosmos vasto y complejo, donde cada cosa tiene su lugar en el gran diseño divino. Es una visión impresionante y, al mismo tiempo, inquietante, ya que nos recuerda cuán pequeños somos en el gran esquema del universo. La obra de Enoc revela una realidad donde los humanos son solo una pequeña parte de un plan mucho mayor, y donde los ángeles, tanto los buenos como los caídos, juegan roles cruciales en la historia de la creación. El libro de Enoc no solo es un relato sobre el pasado y el presente, sino también una profecía sobre el futuro. Enoc fue testigo de visiones apocalípticas que describen el fin de los tiempos. Según el texto, llegará un día en que los ángeles caídos, que ahora están encarcelados en las profundidades de la tierra, serán liberados y el caos volverá a reinar en el mundo. Esta visión del día del juicio no es solo un castigo para los ángeles caídos y los demonios, sino también un momento de purificación para la humanidad. Los justos serán recompensados, mientras que los malvados serán destruidos para siempre. El juicio final de Enoc es tan gráfico y aterrador que algunos lo consideran aún más impactante que las visiones del Apocalipsis del Nuevo Testamento. Las descripciones del Apocalipsis en el libro de Enoc tienen muchas similitudes con el libro del Apocalipsis de Juan, lo que ha llevado a algunos estudiosos a especular que el libro de Enoc pudo haber influido en los escritores del Nuevo Testamento. Sin embargo, mientras que el Apocalipsis de Juan es más simbólico y metafórico, las visiones de Enoc son mucho más explícitas y detalladas. Enoc describe el juicio de los ángeles caídos con una precisión casi clínica, y sus visiones del destino de los Nepilim y los demonios son perturbadoras y escalofriantes. Dado el contenido tan impactante del libro de Enoc, no es de extrañar que la Iglesia primitiva decidiera excluirlo del canon bíblico. En los primeros siglos del cristianismo, algunos de los padres de la Iglesia, como Tertuliano y Clemente de Alejandría, consideraron el libro de Enoc como un texto inspirado, pero con el tiempo fue declarado apócrifo y prohibido en muchos lugares. ¿Por qué? Las razones no están del todo claras, pero podemos suponer que la naturaleza perturbadora del relato, su explicación del origen de los demonios y su visión radical del cosmos chocaban con las enseñanzas más consolidadoras y organizadas que la Iglesia buscaba promover. Además, la noción de que los ángeles pudieran caer en tentaciones carnales y rebelarse de manera tan drástica probablemente era considerada demasiado peligrosa para ser enseñada abiertamente. El Concilio de la Odisea, en el siglo IV, fue uno de los primeros en excluir oficialmente el libro de Enoc del canon bíblico, y durante siglos, el texto fue casi completamente olvidado en el mundo occidental. Sin embargo, en Etiopía, el libro siguió siendo considerado sagrado y formó parte del canon de la Iglesia Ortodoxa etíope, que lo conservó y lo mantuvo vivo a lo largo de los siglos. Fue gracias a esta preservación que, en el siglo XVIII, los estudiosos occidentales redescubrieron el libro de Enoc y comenzaron a traducirlo y estudiarlo con renovado interés. Hoy en día, el libro de Enoc sigue siendo una fuente de fascinación tanto para estudiosos religiosos como para aquellos interesados en los misterios ocultos del pasado. Sus relatos sobre ángeles caídos, gigantes y demonios han inspirado innumerables teorías, desde estudios sobre el origen del mal hasta interpretaciones esotéricas sobre la naturaleza del universo. Algunos lo ven como una alegoría sobre el poder corruptor del conocimiento prohibido,
mientras que otros lo consideran un relato histórico de eventos que realmente ocurrieron en los primeros días de la humanidad. Independientemente de cómo se interprete, el libro de Enoc sigue siendo un texto que desafía nuestra comprensión del cosmos, la religión y el destino final de la humanidad. Nos recuerda que hay misterios mucho más grandes de lo que podemos imaginar y que, quizás, los secretos que contiene este libro prohibido aún no han sido completamente revelados. El libro de Enoc es una puerta a un mundo perdido de conocimientos antiguos y secretos celestiales, un mundo que sigue esperando ser redescubierto y comprendido en su totalidad.